Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pirobits. Esta última semana he estado aprendiendo lo que es Kafka, cómo funciona, cuáles son los conceptos más importantes y cuál debe ser la arquitectura que lo compone. Kafka es una herramienta muy interesante que muchas empresas utilizan hoy en día y te voy a contar el porqué. Por tanto, en el vídeo de hoy quiero hablar sobre todos estos temas de forma que rápidamente puedas entender cuáles son estos conceptos esenciales. En mi caso, me habría gustado tener algún recurso que me ayudase a entender estos conceptos antes de ponerme a estudiar, de forma que yo pueda tener un mapa mental de qué conceptos estoy estudiando. Por tanto, esto es lo que te quiero enseñar hoy, así que dentro vídeo. Muy bien, ahora empezamos a ver los conceptos más importantes de Kafka en 10 minutos. También recordarte que en este vídeo, aunque voy a comentar los conceptos más importantes de forma que conozcas todo lo esencial, es muy importante que lo pongas en práctica, te crees un entorno de pruebas y obviamente profundices en ciertos conceptos, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de arquitectura, según lo que necesites. También me gustaría recalcar que al final todas las empresas generan información, según su tamaño generarán más o menos cantidad de datos. Por eso es muy importante saber qué información necesitas, almacenarla y procesarla de forma que puedas tomar decisiones basadas en datos para guiar las decisiones que tomes en tu negocio. Es aquí donde surge Kafka, que básicamente es un sistema que nos permite distribuir eventos en tiempo real. Es una pequeña frase que nos permite tener una idea de lo que hace Kafka. Fue creado por LinkedIn tratando de resolver sus problemas internos, donde las bases de datos tradicionales no le permitían gestionar el volumen de información que ellos procesaban y movían. Es por ello que desarrollaron Kafka, es open source y además pertenece hoy día a la Fundación Apache. Antes de empezar a definir cada uno de los conceptos, creo que es bueno que veamos un esquema para entender cada uno de estos conceptos a qué parte del sistema pertenece. Es algo que a mí me habría gustado cuando empecé a estudiar Kafka esta semana. Por un lado, Apache Kafka, como he dicho, es un sistema que nos permite procesar eventos y distribuirlos en tiempo real. Por tanto, es la parte central del diagrama. La información esencial en Kafka se denomina un mensaje, que es la parte naranja del diagrama. Son mensajes que se publican en un topic. Estos mensajes consisten en un array de bytes, por lo que para Kafka no tiene ningún significado. Mediante los temas, Kafka organiza todos los mensajes que tiene y los almacena de forma persistente, que puede ser indefinida o puede tener una política de borrado definida por tiempo, por ejemplo 7 días, o por tamaño en disco, 10 GB, por ejemplo. A su vez, cada tema puede tener una o varias particiones en las que los mensajes se escriben. En cada partición los mensajes tienen un número, un índice que se conoce como offset, y básicamente es un entero. Los mensajes, Kafka los categoriza mediante los topics, los temas que hemos visto antes. Por tanto, en Kafka crearemos temas que agrupan los mensajes. Además, para permitir escalabilidad, los temas se particionan, es decir, los mensajes se reparten y se agrupan mediante una clave que contienen los mensajes, que es una clave que nos permite particionar los mensajes para asociarlas dentro de un tema a sus distintas particiones. De esta forma, un sistema que esté publicando mensajes, Kafka se encargará de escribirlos en cada una de estas particiones, de forma que si tenemos varios servidores, las escrituras se repartirán y podemos escalarlo horizontalmente. Cuando escribimos mensajes en un tema, los mensajes se le asocia un índice, un offset, y este offset es un entero, de forma que los consumidores pueden saber por dónde van procesando estos mensajes. Los consumidores son responsables de almacenar este dato y lo pueden hacer dentro del propio Kafka en un tema interno. Kafka nos garantiza que los mensajes dentro de una partición están ordenados, pero los mensajes dentro de un tema, si pertenecen a distintas particiones, pueden no estar ordenados. Como hemos visto, hay dos sistemas que interactúan con Kafka. Por un lado están los publicadores, productores, los publishers, que se encargan de generar datos, y por otro lado están los consumidores, que son los que se encargan de procesar esta información y llevársela a otros sistemas o bien procesarla. Estos son los conceptos básicos que tiene Kafka. Como hemos visto, vamos a repasarlo rápidamente. Un mensaje es la unidad de datos básica de Kafka, puede tener un esquema, un partition key y se escriben en lotes. Esto es para mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Obviamente aquí tenemos un trade-off entre latencia o rendimiento, porque cuanto mayores sean los lotes, más rendimiento, pero cuanto mayor sea el lote, mayor latencia tendremos. Los mensajes se publican en los temas y los temas almacenan mensajes
que son los que nos permiten comunicar distintos servicios entre sí. Además, los temas están particionados de forma que nos permitan escalar el sistema y nos garantizan el orden dentro de una partición, pero no dentro de un tema. También destacar que hay réplicas de lectura, es decir, podemos tener distribuidas las particiones en distintos servidores, siendo una el líder que recibe las escrituras y el resto simplemente réplicas, de forma que si un broker o un servidor de Kafka falla, tengamos disponibilidad en otro servidor. Los productores o los publishers escriben datos o mensajes en un tema y se reparten entre las particiones mediante el partition key del mensaje. Los consumidores leen de los temas y se asocia un consumidor a al menos una partición. Un consumidor puede leer mensajes de varias particiones, pero una partición nunca tendrá muchos consumidores, es decir, una partición tendrá un consumidor. Muy bien, una vez que hemos repasado los conceptos esenciales, quiero hablar sobre la arquitectura de Kafka, porque este es el siguiente tema importante. Obviamente, si quieres utilizar Apache Kafka en cloud, hay muchos servicios que puedes contratar, de forma que tú no te tienes que preocupar por mantener el sistema. Ellos ya se encargan de gestionarlo por ti y tú únicamente haces uso de estos. En el caso de que quieras entender cómo funciona la arquitectura, un clúster de Kafka se compone de distintas partes. Voy a mencionar algunas de ellas que son las que han sido relevantes para mí. Por un lado, tenemos el clúster de Kafka, que se compone de broker. Un broker no deja de ser un servidor que ejecuta el servicio de Kafka. Si queremos escalarlo, tendremos que crear múltiples brokers, que son los que se distribuyen la información de lectura o escritura. Para coordinarse, todos estos brokers necesitan un servicio externo que es Apache Zookeeper, que no deja de ser un servicio para almacenar los metadatos del clúster de Kafka y que los brokers se comuniquen entre sí para saber cuáles de ellos se encargan de gestionar las escrituras de los distintos temas, así como gestionar los distintos consumidores y saber qué consumidor lee de qué partición. Esta es la esencia de Kafka. Tenemos uno o más servidores que ejecutan el servicio de Kafka, que son los que almacenan toda esta información, y por otro lado tenemos Apache Zookeeper, que es el que se encarga de tener los metadatos de Kafka y permitir que los brokers se gestionen entre ellos. El siguiente paso es conectar nuestras fuentes de datos. Por un lado tenemos las entradas y por otro lado tenemos las salidas. Una entrada de datos puede ser desde un servicio de nuestra propia empresa hasta una base de datos, un fichero en S3, básicamente cualquier fuente que tengamos de nuestros datos. Y la salida también serán otros servicios que pueden ser otras bases de datos, pueden ser pipelines que procesen estos datos en streaming, etc. Hay muchos casos de uso que se pueden beneficiar de Apache Kafka. Ahora bien, ¿cómo nos conectamos con Kafka? Hay varias maneras, yo quiero mencionar dos. La primera es, si tienes servicios con lógica de negocio, tendrás que crear una API que se conecte con Kafka, de forma que puedas tú encargarte de publicar y leer estos mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas fuentes de datos a las que nos querremos conectar. Como he dicho, S3, una base de datos de MySQL, Snowflake, cualquier servicio que ya exista, posiblemente haya una persona que haya desarrollado un conector, un plugin para conectarse a esta base de datos. Y en tu caso tendrías que hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Para esto surgió Kafka Connect, que es una pieza importante del puzzle. Kafka Connect lo que nos permite es descargarnos conectores que ya han desarrollado otras personas o empresas para conectarse a estas fuentes de datos que no has desarrollado tú, como podrían ser MySQL, Postgre, ClickHouse, Snowflake, Amazon S3, etc. De esta forma, lo único que tienes que hacer es instalar Kafka Connect, descargarte un conector del servicio o de la fuente de datos que necesitas y mediante un fichero de configuración JSON registrarlo en Kafka Connect para que empiece a conectarse a tu fuente de datos y lo envíe a Kafka. Aquí destacar que hay dos tipos de conectores, los que permiten generar entradas de datos a Kafka y los que sacan datos de Kafka y se lo llevan a otras fuentes de datos. Con esto tienes todos los conceptos que necesitas para empezar a estudiar, crear un entorno de pruebas y profundizar con Kafka. En mi caso, esta es la información que he aprendido durante esta semana. Obviamente aún hay mucho que profundizar y que mejorar, pero es
la información esencial. Me gustaría cerrar el vídeo con una idea clave y es que básicamente Kafka es un sistema distribuido que permite procesar y almacenar eventos en tiempo real de forma que podamos comunicar diferentes sistemas entre sí y generar información prácticamente al instante. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta ha sido mi semana estudiando Apache Kafka y me ha parecido interesante enseñártela, ya que en general, aunque hay mucha información, hay buena documentación, hay buenos libros para profundizar en Kafka, me faltó un pequeño vídeo que me explicase estos conceptos esenciales rápidamente sobre los que poder trabajar. Así que, si te ha parecido interesante, si utilizas Kafka, si utilizas sistemas de cola, déjamelo en los comentarios, cuéntame tu experiencia y recuerda suscribirte, darle like y nos vemos en el vídeo del lunes que viene. Un saludo.